tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Sin Filtros. Hoy, además de los periodistas que usted ya conoce, el licenciado Atahualpa Garibay, muchas gracias, Diana, por la invitación otra vez acompañarnos. Laura Ortiz también, muchas gracias. Tenemos unos invitados muy especiales, con mucha experiencia en temas políticos y sabemos que les van a dar también herramientas para que usted tome la mejor decisión este próximo 1 de julio, que es el día de la jornada electoral, de una jornada que está contemplada como la más grande de toda la historia por el número de espacios, el número de peldaños con los cuales están en juego. Y se encuentra con nosotros Marco Tulio Castro, que es el director de la revista Newsweek Baja California. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias. Y también se encuentra con nosotros Víctor Manuel, y él es director de proyectos de 31+1, ¿no? Así es. Muchas gracias. 31+1, Pensamiento Político. Así es, Diana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y no sé si queremos preguntarle, pues primero para entrar ahí en tema, para entrar en calorcito, ¿cómo han sentido las campañas? ¿Hay una diferencia antes y después del debate? ¿El ánimo en Baja California cómo se encuentra? Pues, ¿qué es? Pues bueno, para mí, yo quisiera comentar un poco precisamente este tema, que sí cambia para mí antes de la narrativa, el contexto que se vivía en Baja California y en México sobre todo, antes del debate y después del debate. Precisamente antes del debate yo veía a una campaña de Andrés Manuel un poco alejada en la percepción de la gente, como que esta sí va, ¿no? Después del debate yo creo que ya se ve más competitivo Ricardo Anaya y es probable que muchos indecisos, miles de indecisos, estoy seguro, hayan ya decidido por Ricardo Anaya. Entonces sí veo una elección competitiva, sí faltan 70 días prácticamente, entonces yo creo que va a estar interesante esta elección y la gente va a estar todavía más a la expectativa. Yo diría que veo a un López Obrador después del debate ahora ya ocupado, atendido en responder las observaciones, señalamientos, críticas que le están haciendo los candidatos. Veo a un López Obrador después del debate preocupado por eso. Ahora parece que no es suficiente salir con el discurso de que voy encima en las encuestas, por encima de todos. Y ahora lo veo pidiéndole, por ejemplo, a sus seguidores que contrarresten los spots malintencionados que están presentando los partidos, particularmente PAN y PRI, que ya subieron a las redes sociales y que próximamente empiezan a circular en televisión. Ahora ya López Obrador está pidiéndole a su audiencia, a sus seguidores, que contrarresten esos spots. A mí me da la impresión de que ya vio las debilidades en público que tiene el propio candidato, el propio López Obrador, y ahora está preocupado, como bien si no puede adelantar el tiempo para que la elección sea hoy, todavía conserve ese margen de por encima de los demás, sí lo veo preocupado por contrarrestar esos golpes. Colegas. Bueno, yo siento que, coincido con los compañeros de que sí veo a López Obrador preocupado, pero finalmente en el debate le vimos que es el personaje que es. O sea, él llegó a no responder, porque obviamente es sería el gran perdedor en caso que les contestara, porque bueno, es el puntero y a eso se basa él, pero realmente es el personaje que vimos, es la persona que es realmente. Es a lo que iba, es a lo que iba, postura, tanto sí. Los demás en contra de, como para tratar de, ¿no?, de encenderlo un poquito y que contestara, pero ya sabíamos. Sí, es correcto. Posiblemente hay que esperar al segundo debate. Yo siento que si llega con la misma postura al segundo debate, yo creo que sí va a ser catastrófico para él. Va a ser aquí en Tijuana, Atahualpa. El 20 de mayo en la Universidad Autónoma de Baja California va a ser la sede. Está generando mucha expectativa con el antecedente del primero, ¿no? Que el formato no fue acartonado, fue dinámico, podían interrumpir los moderadores o los conductores, que fueron puros periodistas. Resultó interesante el ejercicio. Coincido con lo que dice Marco Tulio, de que ahora ya hay un Andrés Manuel no solamente a la defensiva, ¿no?, sino que va a estar a la ofensiva, en lo que dice Lauro, que iba a no responder para ver de qué forma le iban a atacar, y sí sería un error salir con la misma actitud en el segundo debate, de no poner los puntos sobre las IES, o no tanto responder las interrogantes, sino de él tomar la iniciativa, diferenciar
su proyecto o su propuesta con lo de los otros candidatos. Lo que sí me preocupa, lo que dice Marco Tulio, es el tema de que está llamando a sus seguidores a contestar y los otros están llamando a atacar. Se corre el riesgo de que se polarice la elección como en 2006, en donde fueron blanco y negro, polos opuestos, donde el país terminó dividido. Unos apoyando a López Obrador, otros apoyando al candidato ganador, que en este caso fue Felipe Calderón. Hubo bloqueos en la Ciudad de México, tardó mucho tiempo en que hubiera una reconciliación entre los mexicanos, y 12 años después todavía sigue hablando de esa elección, se sigue discutiendo y prende los ánimos. Ojalá y no lleguemos a esto, o sea, que sea más civilizado, que sea una elección de transición o de una elección pacífica, en términos de que, ok, ya pasó la elección, nos ponemos a trabajar y lo que sigue. Sí hay una elección antes y después del debate, y bueno, lo que dice Víctor Manuel Ibarra, sí es cierto, o sea, Anaya subió, según las mediciones, ya hay una competencia más intensa, pero entre la coalición Juntos Haremos Historia y por México al Frente, ¿no? Yo no veo a la coalición del PRI ya compitiendo más que por quedar en tercer lugar, ¿no? Pues vamos a esperar, ¿no? Sobre todo aquí va a ser mucha diferencia en el contenido de los mensajes. Y para esto creo que pues el experto, además de los dos, y todos podemos dar nuestros puntos de vista, el experto en narrativa es justo Víctor Manuel Bernal. ¿Cómo sientes? Ibarra. Perdón, Víctor Manuel Ibarra, otro juicio. Bravo. Bueno, Víctor Manuel Bernal es experto además en hacer la creación de todos los proyectos en una narrativa política. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Cuál es el mensaje que tuvieran que afinar o definir los candidatos para que, por Dios, prendan por lo menos aquí en Baja California? Fíjate que es una interrogante de todas las campañas, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? ¿Qué puede ser más efectivo para que yo conecte con la gente? Más que nosotros trabajar en decir lo que la gente quiere escuchar, nosotros buscamos pues entender la problemática que existe en un entorno, en la ciudad, en Baja California, en México, cuáles son los principales problemas, y de acuerdo a la historia de vida, como te platicaba hace un momento, de acuerdo a lo que cada quien ha vivido, cómo puede conectar mejor con esa problemática y con los resultados que ha dado, con las características de la persona. En este caso, en las campañas, sí se veía una narrativa de López Obrador de antisistema, ¿no? Antisistema, ya todo está mal, y vamos a tocar los tres temas que se abordaron en el debate, que es corrupción, inseguridad y democracia. En el tema de inseguridad, pues él decía que pues ya está en el acabose, ¿no? Hay temas más altos índices de inseguridad, en eso estoy totalmente de acuerdo. En 2017 se rompieron cifras históricas en el país. En el tema de corrupción decía que todos los del PRI son los mismos, o incluso al PAN lo buscaba él alejarse. Y en el tema de democracia, pues de que el pueblo ahora sí debe de decidir y vamos a cambiar el régimen. Sin embargo, hablando de estos tres temas y con esta narrativa que ha construido López Obrador, sobre todo en el tema de corrupción, siento que fue el gran perdedor en el debate. ¿Por qué? Porque le sacaron los de los tres departamentos, le sacaron cómo se hizo grande una figura pública Andrés Manuel con el Fobaproa, ¿no? Fue en movimiento y eso le dio muchos foros, espacios, y hablaba, sacó su libro y le sacaron el libro y le dijeron: aquí están dos colaboradores, y además ya ha venido dándose esa narrativa, candidatos que él ha tachado de corruptos, que han sido incluso procesados, de Morena, está recibiendo, está aceptando que... Entonces, lo de los tres departamentos, lo del FOBAPROA, los corruptos que están en su campaña como candidatos. La amnistía. La amnistía, el fiscal a modo, la amnistía en el tema de seguridad, que prácticamente pues está perdonando delincuentes, ¿no? Y eso pues no es aceptado por la población. Entonces, en el tema de corrupción sí le fue duro. El fiscal anticorrupción a modo es de que pues él quiere decidir y ya está en su plan.
entonces esa narrativa que él traía construyendo de hace 18 años, pues en este debate se confrontó. Y él lo veo como un gran perdedor porque su principal fortaleza en esa narrativa era la honestidad. Y en esta ocasión, pues le dieron muy duro sobre su honestidad. Y él, más que no ir a responder, creo que pues iba a cuidar su voto duro, ¿no? Pero ni siquiera creo que fue capaz de consolidarlo o de cuidarlo, porque yo veo muy desmoralizados a las personas que estaban con Morena. No salieron para nada en el debate a hablar, ¿no? A mí, en grupos de la UADC, con mis alumnos o grupos de compañeros de la escuela, pues hicieron, vamos a verlo el debate, ¿no? Salió. Y varios estaban con Morena, pero ya no, sí aceptaron que no estuvo muy bien, o sea, sí hay una desmoralización, me parece. Entonces no contestó, pero tampoco propuso. No tuvo algo como acertado, ¿no? Repetía una narrativa, algo que le ha funcionado, pero ya la gente ya está esperando más. En ese sentido, creo que sí es importante que él pues, revise, si trae propuestas, pues que las construya mejor y demuestre una capacidad de gobernar. No es lo mismo un discurso antisistema a mostrarse con capacidad para gobernar, y creo que ese es su principal flagelo, y contrario a Ricardo Anaya, ¿no? Que se mostró capaz y que está vendiendo modernidad, innovación, crecimiento, México en el mundo, esta parte que ya está jalando, me parece, un poco más de marca, a diferencia de que nada más el discurso antisistema, ¿no? Todo está mal, o una esperanza ahí. Es que de repente puede llegar a ser más fácil el papel o el mensaje de oposición, ¿no? Claro, sí. Pero además de López Obrador, pues como ya insistimos, fue a cuidar como dice Víctor Manuel, el voto duro que trae. Sí, evidentemente la desilusión que pudo provocar con sus seguidores, siento que hasta el momento que no va a repercutir en la intención del voto a su favor. Digo, hay que esperar el segundo debate, que va a ser toral. Yo creo que esa es la mitad prácticamente de la campaña, faltan todavía 30 días para que se dé ese debate. Y si llega igual como llegó con su discurso, sí siento que perdería muchos puntos que igual sí le alcanza para poder ganar la elección, en caso de que haya una pérdida de votos y que esos votos se vayan a favor de Anaya. Siento que hasta el momento no podría alcanzar los votos a Anaya para poder ganar la elección. A lo mejor con el contenido del debate entonces de López Obrador, lo que estamos entendiendo es que pueden llegar a bajar sus puntos, pero aún así gana. Es importante también qué tanta importancia toman el contenido en las redes, las noticias falsas. Puedes jugar con la gente, engañarlas un ratito y se chupan el dedo un rato, pero después sí verifican la información. Tú creo que traes un proyecto, por ahí me dijo un pajarito, bien importante, ¿no? De verificación de información. Claro. Bueno, hay un proyecto nacional, se llama Verificado MX, Verificado 2018. Este proyecto lo que busca es restarle influencia o restarle poder a las noticias falsas. Es un proyecto liderado por Animal Político, por Newsweek en español y por AJ+. Lo que hace es identificar cuáles son esas noticias falsas que circulan en redes y contrarrestarlas, desmentirlas para informar mejor a la audiencia. En la medida en la que la audiencia está mejor informada, es en la medida en la que podemos aspirar a que haya un voto mejor informado y más libre. Pues tiene mucho trabajo, ¿no? Uf. De hecho, bueno, arrancan algo en particular ya a nivel regional aquí en Newsweek, Baja California. Sí, particularmente aquí en Baja California este lunes vamos a arrancar con un proyecto que se llama Que no te den gato por liebre. Wow. Gato por liebre es una iniciativa periodística liderada por Newsweek aquí a nivel local, en colaboración con algunos periodistas de otros medios. Somos una docena de periodistas que lo que estamos haciendo es monitorear constantemente desde el arranque de las campañas las promesas de los 50 candidatos a diputados y senadores de aquí, por Baja California, y darles una calificación mediante reporteo. ¿Qué significa esta calificación? Es decir, en este monitoreo, por ejemplo, pongo dos casos. Hay una candidata que propone el desarme total de México para vivir en paz. El desarme total de México para vivir en paz. Esa es su promesa de campaña. Qué ocurrencia, ¿no?
Bueno, vamos a ver si eso es viable para empezar, vamos a ver si es factible, vamos a ver además si es lo que México necesita para vivir en paz. Bueno, la calificación es, nos vamos con una serie de expertos en el tema de seguridad, en el tema social, les preguntamos, ¿hay una candidata por determinado distrito en Baja California que promete esto de llegar a la candidatura a diputada, de llegar a la curul? Eso no solo es no viable, es absurdo, ¿no? Y esa calificación es básicamente un contraste entre la promesa y un experto del tema dándole una ponderación. Esa es una promesa que encontramos. Otra es una candidata que promete que regresen las importaciones de autos a la frontera, como si ahorita no se pudieran importar automóviles, ¿no? Esa es otra, completamente absurda. Otra que encontramos, por ejemplo, de llegar a la Diputación, voy a eliminar el cobro de la caseta de playas de Rosarito, de Tijuana a Ensenada. Sí, qué bárbaro. Espérame, eso ni siquiera le toca a un legislador, eso es un asunto del Ejecutivo. El legislador quizá podrá hacer un exhorto pidiéndole al Ejecutivo que derogue ese cobro. Y así una serie de inconsistencias que hemos encontrado en las promesas de los candidatos. Pero no todo es malo, no todos los políticos tienen promesas demagógicas o que cree que la gente quiere escuchar. Hay promesas bastante viables. Por ejemplo, también hemos encontrado algunas cosas buenas que están prometiendo los candidatos. Este proyecto sale a circulación el lunes en redes sociales. Felicidades, ¿no? Es lo que estábamos dando justo el otro día. Pues ahora sí que, retomando el programa, ¿no? Sin filtros, van a filtrar la información en Gato por Liebre, este conjunto de periodistas enfocados al seguimiento, al monitoreo, al procesamiento de esta información, y es un ejercicio interesante. Creo que el debate nos demostró que debe haber una sociedad mejor informada y unos medios que deben informar mejor. Hay que señalar que en el debate presidencial se mencionaron varias ocasiones a los medios que han revelado asuntos nacionales que están marcando la agenda de la campaña, como la gran estafa maestra. Se mencionó, se engancharon. ¿Quiénes participan en la estafa maestra o no? Los peristas, obviamente, ahí lo señaló Ricardo Anaya en 2 ocasiones. También Andrés Manuel, pues les dio a conocer algunos asuntos ahí pendientes de corrupción, que son producto de la investigación y de rigor periodístico. Y creo que a nivel regional se lleve a cabo un ejercicio como este es interesante, ¿no? Es muy inteligente y yo creo que ya la gente con un criterio que se está despertando, la conciencia está más interesada por saber, también pues lo va a agradecer mucho, ¿no? Sí. A mí me da mucho gusto que se den espacios como este, donde se transmite información valiosa, se analicen los temas del entorno, pero también que los ciudadanos están más enterados a través de redes, ¿no? Ellos mismos ya están incluso detectando qué puede ser mentira y qué no. Claro, claro. Y ha sido como mucho por parte de medios, por parte de también, pues, de los mismos partidos, ellos mismos, ¿no? Porque hasta habido campañas de que verifica la fuente, etcétera. Y me parece que eso, pues, incrementa la conversación de los temas públicos en redes sociales, la participación ciudadana, para que ya no queda nada más en un momento de jornada electoral su participación, sino que sea constante una crítica, y eso ha llevado no nada más a los partidos a tener mejores propuestas, que al final de cuentas, por los tiempos de campaña y por temas de comunicación no puedes hablar de las 80, 30, 10 propuestas incluso, pero también ha llevado a los medios de comunicación a que también hagan un esfuerzo mayor, ¿no? Porque hay ya... Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno, porque está incrementándose la calidad de la información. Y qué importante el trabajo que está haciendo Marco Tulio a través de Newsweek de verificar realmente si esas propuestas que hacen los candidatos son viables. Pero yo también siento que es muy importante el papel que juegan los medios de comunicación, porque en mi caso nosotros recibimos los comunicados de diversos candidatos, ¿no? Y no los subimos como tal, o sea, de alguna manera, pero hasta decimos, ¿es real la propuesta, sí o no? O sea, es importante el papel que juegan los medios. Yo sé que pagan los medios, los candidatos o los mismos partidos pagan publicidad. Explícate lo que pagan los medios. Por publicar los comunicados de prensa, ¿no? Pero o sea, no engañar a la gente en ese sistema. O sea, publica los comunicados que nosotros publicamos. O sea, a nosotros no nos pagan por publicar los comunicados. Yo los publico porque, bueno, es interés público.
pero sí que en el mismo comunicado, en el mismo texto, decir, pues si es viable o no es viable la propuesta, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser muy puntuales en eso, en pedirle o solicitar a los medios de comunicación pues un poquito más seriedad en eso. No, y la gente ya también está evolucionando y ya está pidiendo también contenido, como lo dicen acá, de calidad. Ya también los medios están apurando porque sean. Ahora falta el tema del financiamiento, porque en el tema del financiamiento, hace rato está desbordado todo, Claro. y la gente también va a ir pidiendo más transparencia y más claridad. Una cosa lleva a la otra, ¿no? El tema de la corrupción lleva el tema de la transparencia, del acceso a la información, de la rendición de cuentas, y ahí los medios de comunicación jugamos un papel importante. Y ahora con el acceso a las redes y al internet, que hace 20, 30 años no existía, no podíamos saber en qué se gastaban los recursos públicos. El gasto de los partidos es recurso de los mexicanos que se les asigna a los partidos a través de las prerrogativas y a los candidatos. Por ejemplo, el día de hoy dan a conocer el INE cuánto han gastado los candidatos a la presidencia, cuánto se les ha dado y cuánto han gastado. Y por ejemplo, a nivel nacional, por ejemplo, Ricardo Anaya reporta un ingreso de 144 millones, poquito más, en 53 eventos. Un ingreso y ha gastado 118 millones de pesos en 53 eventos. Todavía faltan días. El tope de ellos es de 400 y tantos millones. Entonces, Por ejemplo, pero Anaya es el más gastalón, o sea, ha recibido 144 pero sí se nota, millones, ¿no? Bueno, y ha aquí- gastado 118. Aquí en las carreteras es más moreno. Claro, pero bueno, esto es a nivel nacional. MIT, 27 millones de ingresos y ha gastado más de 26 millones, casi lo mismo. López Obrador percibe casi 10 millones y ha gastado casi la misma cantidad. Y por ejemplo, Margarita Zavala 10 millones y lleva 1.500.000. Hay que decir que Margarita Zavala no tiene financiamiento público. Bueno, lo reembolsó, regresó el cheque. Lo regresó, correcto. Estos son recursos que su comité de campaña, su equipo de campaña Claro, ha levantado, recibido. así es. Y tiene 33 eventos. El Bronco, que llegó tarde a la contienda, casi 12 días después, más de 3 millones y ha gastado menos de, poco más de 820,000 pesos en 16 eventos. Pero llama la atención el caso de Ricardo Anaya, con 144 millones y 53 eventos. Y, por ejemplo, MIT tiene 68 eventos y López Obrador, y han gastado menos de la mitad de lo que ha gastado Ricardo Anaya. Esto está disponible en la página del INE.mx. Hay una unidad de técnica de fiscalización en donde se tienen que subir todos los reportes financieros, contables de todos los candidatos a la presidencia. Ay, pobrecitos, porque al todavía Senado. de todas maneras se hacen cosas por debajo de la mesa. Ah, no, Y claro. entonces, ¿qué pensamos con el tema de Margarita Zavala? ¿Pudiera ser la única que tuviera seguidores de corazón? Porque es la que está comprobando que sin financiamiento público, de todas maneras, está haciendo presente. Yo diría que todos los candidatos tienen seguidores que se vuelven casi religiosos de entrada, y tanto Margarita como el Bronco rechazaron ese financiamiento público. Y ayer por la noche el Consejo General del INE también ya les autorizó que los independientes tienen hasta la posibilidad de recaudar hasta 400 millones de pesos, lo cual pondría, entre comillas, la balanza en términos parejos con el resto de los candidatos que sí reciben financiamiento de partidos políticos. Yo creo que en realidad todos los candidatos tienen seguidores fieles. Yo diría que Margarita pues tiene un reto, un lastre muy grande, que es el antecedente de haber renunciado a la Acción Nacional, y desde luego la relación que tiene con su esposo, que sigue siendo militante, pero ahora está abocado a apoyar a la candidata. Eso es lo que me podría comentar en todo caso de Margarita Zavala. La ventaja en estas elecciones, sin duda, en este proceso electoral, es que sí está subiendo más el ánimo que las anteriores. Entonces ya ahí vamos de gana en lo que tú decías, ¿no? Sí, además que al margen del financiamiento público que tienen derecho los candidatos, y en este caso de los que lo rechazaron, hay que ver también el recurso que le invierten o que le meten los empresarios por debajo de la mesa, lo que comentamos ahorita, que es posiblemente incluso hasta más del financiamiento público. O sea, ellos pagan campañas, ellos pagan espectaculares, pagan medios y por debajo de la mesa, sin ningún registro.
Entonces, el financiamiento que ellos traen, de que le inyectan dinero por parte de empresarios o gente que sabe de dónde, posiblemente supera esas cifras que tienen derecho al financiamiento público. Sí, habrá estado interesante entonces saber en Baja California, ya para aterrizar un poquito más en el terreno local, los espectaculares también ya están todos ocupados. Sí. La mayoría por Morena, ¿no? Sí. Es un avance el que haya transparencia, ¿no? Apenas en 2003 se hizo la ley, cuando otros países ya tenían décadas, ¿no?, avanzados en este tema. Apenas estamos conociendo más a detalle en qué se gasta el gobierno los recursos de 2003 para acá. Entonces, como sociedad también estamos aprendiendo a recibir esa información o a buscarla. Falta mucho por avanzar. Los partidos ya están en este tema. El INE ya son entes empujado, fiscalizables. y también las empresas que reciben contratos de los partidos para las campañas. En este caso, pues todas las espectaculares tienen su número, ¿no?, por primera vez. Número de registro, ¿no? con el INE. Y me parece que independientemente de los montos que se han autorizado y que son legales, ¿no?, a lo mejor sí hay que revisar y que sean menos o que sean más debates y que no sea tanta publicidad, sino que sean pláticas abiertas como estas. La gente está cansada de los políticos en general, ¿no? Y el principal problema que perciben, a mi juicio, es la corrupción, ¿no? Que la corrupción es lo que ocasiona todos los problemas que vive la gente. La corrupción de los empresarios, de los políticos, policías, todo. Entonces, si quiere un cambio, ¿no? O sea, somos el primer lugar en corrupción, en índice de percepción de corrupción de la OCDE, de 4 países. Entonces, pues eso ya es lo que se tiene que pues, atender, ¿no? Estamos avanzando en transparencia, me parece que hay mucho que hacer, puede ayudar varios cambios en los procesos electorales, pero la principal propuesta que se debe atender para el juicio de la gente me parece que va por ahí, y con una visión de Estado, porque creo que eso falta. O sea, al final no ha habido todavía los tiempos para que nos planteen, a ver, hacia dónde quieren llevar el país y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Por los mismos tiempos cortos, por lo mismo la comunicación como nada más nos permite ciertos mensajes específicos, pero sí creo que debemos de avanzar en esta democracia y que haya más espacios de diálogo, de debate. A mí me gustaría que hubiera 10, 20 debates y donde la gente esté conociendo, ¿no?, a detalle, y que pues se vean personas preparadas porque van a dirigir el rumbo de un país. Sí. Y no es simplemente, con quién me cae mejor, ¿no? A lo mejor si decidiéramos con quién me cae mejor, me iría con el Bronco, ¿no? A lo mejor una fiesta con él, como decía por ahí en el Facebook. O es buena onda, es bromista, y la gente por eso lo sigue, ¿no? Pero ya, a ver, ya hablando de los problemas de México que la gente le preocupa, pues sí, hay muchísimo más. Yo creo que sí le falta intensidad al tema de que la gente debe saber quién es el que va a gobernar, si tienen la capacidad, qué ideas, y también de quiénes se rodean. Por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos se da mucho de que no solamente el candidato a la presidencia debate o el candidato a gobernador, sino también sus colaboradores. O sea, debaten, pero ya en un formato organizado por la autoridad electoral, no invitados por medios o por cámara. No, si está buenísimo. No, es que, a ver, ¿quién se perfila como secretario de Hacienda? Pues órale, un debate. ¿Quién se perfila en relaciones exteriores? A Ciudad Tuca. Debaten y la gente los filtra, dicen, pues el vato sí sabe, está preparado, desconoce el tema, porque muchas veces lo conforman gabinetes de amigos. El gabinete Peña Nieto, creo que el 50, el 60% son de sus amigos del Estado de México, y en el Estado de México no dieron buenos resultados como no lo están dando en el país, fracasaron completamente en el Estado de México, en casi todas las políticas. Entonces, no se trata de un club de amigos, sino de gente preparada. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice Víctor Manuel, de que, pues, que es necesario que haya más debates, pero también yo creo que también entre quienes asesoran y quienes rodean a los candidatos, para que la gente sepa si tienen idea clara de qué es ser gobierno. Yo diría que hay que reconocer que hay un avance en los formatos de los debates ya. Sí. Son debates más dinámicos, más abiertos. Me parece que por primera vez en un debate presidencial, el que va a tener lugar aquí en Tijuana, en la UABC,
es el primero que va a permitir el acceso a ciudadanos elegidos por el INE. 50 ciudadanos de Baja California elegidos al azar en el padrón del padrón nominal. ¿El padrón es la última lista? El padrón nominal es los que ya están credencializados. Okay. El listado nominal son los que ya están preparados para votar. Para votar, sí, lo que tiene su credencial. Del listado nominal, entonces, 50 candidatos ciudadanos de Baja California van a poder acceder al debate por primera ocasión. No van a poder participar, pero van a poder, claro, ser testigos de lo dicho. Eso es inédito. Es la primera vez que en un presidencial, claro, es un avance. Entonces yo diría que sí, partiendo de que hemos avanzado en términos de transparencia, en términos de participación ciudadana y en democracia, hemos avanzado, pero seguimos siendo un país en vías de desarrollo, ¿no? Y es que luego aparte más bien nos preocupamos por tapar los baches, que en Tijuana pues eso ya es una grosería, pero tapar los baches políticos o los errores en vez de ir avanzando. Y las cosas siguen su rumbo, entonces ya después no tienes ni tiempo ni tienes dinero, porque ya te lo gastaste todo en estar tapando los baches y no en avanzar. Sí, que en políticas públicas de un mediano o un largo plazo, ¿no? Pero que den resultados en un corto. No, y luego llega otro con otros colores y con permiso, por más que esté bueno el proyecto, lo desaparece. ¿Qué es lo que ocurre ahorita en el tema de la campaña presidencial? O sea, Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la absorbió la Secretaría de Gobernación y, bueno, todos coinciden que fue un error de regresar el área de seguridad al área política y de gobernabilidad, cuando ya tenía 12 años funcionando. Ahora los candidatos dicen, ¿sabes qué? Hay que separarla nuevamente, elegir un secretario, subsecretarios, un conjunto de acciones para que regresar o disminuir los índices delictivos. Ese es el punto. Hay ocurrencias y cada que entra le da la vuelta a lo que hicieron los anteriores. No dejan que los proyectos buenos continúen y creo que eso es lo que la gente no quiere, ¿no? Y lo más aparte las campañas negras que ya empezaron. Entonces de verdad hay muchísima información con un acceso muy rápido, un acceso a la mano, pero mucha falsa, unas a medias verdades, poquita verdad, si de por sí no tenemos tiempo para investigar. Por eso entonces lo de verificando o gato por liebre va a ser crucial y va a ser una herramienta bien interesante, muy oportuno, ¿no? Para esas elecciones. Dices que el lunes, la próxima semana, vamos a estar bien al pendiente porque seguramente la gente ya en vez de estar consultando otros medios, otras páginas, además de Diana Hualcaba, Tahualpagay, Laura Ortiz, plural. va a revisar Gato por Liebre. ¿Así se va a llamar la página? Que no te den Gato por Liebre es el nombre del proyecto. Esto va a estar hospedado exclusivamente dentro de Facebook de la cuenta de Newsweek en español. Las calificaciones de las promesas son gráficos que te voy a compartir para que en su momento se pueda difundir como un ejemplo. Y estas calificaciones en gráficos, en JPGs, se suben a nuestra cuenta y ahí lo que queremos es básicamente que se vuelvan virales. No estamos aspirando que vayan a la página que nos den clics o tráfico. Queremos que la gente las descargue y se circulen por WhatsApp y se manden por cadenas, etc. No es importante, es decir, esto no es un negocio, lo queremos para empujar el discurso de los candidatos y que la gente haga circular estas gráficos o calificaciones. Por otro lado, también necesitamos ayuda de la sociedad, no todo, como decía Lauro, en gran medida los medios somos corresponsables de este discurso débil de los candidatos, pero también necesitamos de la ciudadanía que nos ayude en términos de que nos mande las promesas que escuchan en la calle de los candidatos, que es finalmente donde ellos están, como Lauro le llama la pizca de votos, que están en la calle consiguiéndolos, y son los ciudadanos quienes a las líneas de WhatsApp de Gato por Liebre nos pueden enviar las promesas que escucharon. Nosotros verificamos que esas promesas hayan tenido lugar en todo caso, desde luego, y después les damos una calificación. Entonces es un ejercicio en donde necesitamos que la ciudadanía se involucre para que nos mande la información. ¿Y tú crees que a los políticos le va a interesar esta nueva herramienta y van a tener que sujetarse porque se sujetan? Sí, yo creo que estos esfuerzos son muy admirables y deben de seguir, no nada más por un medio, sino es una responsabilidad que se debe adquirir de todos los medios, eventualmente. Y parece que por ahí debe ir la comunicación y también la responsabilidad de los políticos, de los partidos, de los gobiernos, en cuidar la información, porque la gente no está contenta.
La gente, con esta campaña que va a pasar, mi principal pendiente, se puede decir, es que la gente quede todavía más enojada, que quede más desinteresada. ¿Por qué? Porque pues tanta información negativa en lugar de propuestas de Estado, ¿no? De hacia dónde queremos llevar al país, cuáles son los principales problemas y cómo se van a atender, pues sí puede que pues no salgan a votar el 50%, imagínate. O sea, otra vez, con tantos recursos, con tantos esfuerzos, a lo mejor sí propuestas muy buenas también, pero sí hay que estar más al pendiente precisamente en qué le estamos haciendo ver a la gente, por dónde queremos llevar a los gobiernos y de qué forma, porque nada más, desafortunadamente, vuelvo a decir lo mismo, de que llegamos a comentar, vamos por la esperanza, vamos por esto, pero eso cómo se come, o eso cómo lo vamos a construir, ¿no? Darle seguimiento a las propuestas y que sean viables lo que es el ejercicio de gato por liebre, pero también después de que se empiecen a ejecutar, o antes de ejecutar, que haya esa vigilancia de los ciudadanos y de las cámaras empresariales y de todos los grupos intermedios. Yo me remonto al caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es un tema que está en discusión ahorita, de que se centre en la campaña. Critican mucho que digan que hay que revisar los contratos o que hay que detener el proyecto. Yo me estaba informando y la verdad, todos los especialistas, los ingenieros, los grandes ingenieros del país coinciden que fue un error garrafal elegir Texcoco, porque fue un lago y que tiende a hundirse, va a tender a hundirse conforme pase el tiempo. Entonces, estamos hablando de una obra, mega obra, la obra billonaria, que seguramente tendrá un costo mayor para el país, para los ciudadanos, que no será viable, que no tendrá la duración de vida, el tiempo de vida útil. Entonces, yo creo que los mexicanos debemos ver eso, que sean viables y que consulten a los expertos y exigir que cuando inicien se lleven de la forma correcta, ¿no? Para que no suceda como está sucediendo en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que son miles de millones de pesos los que se le está invirtiendo por parte del gobierno federal, incluyendo los fondos de ahorro para el retiro, las afores, que es de los ciudadanos, en una obra que es privada, sí, que beneficia a las grandes empresas para dar un servicio público. Con estas actividades, con esta información que ustedes van a proporcionar, seguramente los políticos van a tener más cuidado, los van a obligar a prepararse, no nada más para campañas, para sus propuestas, sino desde antes construir mejor su enfoque de cómo quieren gobernar, ¿no? Y en ese sentido la gente va a estar también, puede ser que esté más contenta, satisfecha con la democracia que está construyendo, pero sí es una aportación necesaria, y me parece que ya va a haber menos ocurrencias, ¿no? en campañas. ¿Ya no vamos a escuchar otra ocurrencia del Bronco en el segundo debate? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no. Sí, a eso iba, ¿no? Para llamar la atención. Ese voto. Sí. Sobre todo también ¿Cuál es ese voto? Porque yo ya escuché algo así que hay un voto oscuro, ¿no? Entonces, radical. de alguna forma, con alguna frase, tenía que posicionarse y lo logró. Sí, discúlpame, pero los memes estaban posicionando por encima del contenido. Pero he escuchado que dicen que hay un voto oscuro, claro, un voto de los resentidos en el país que quieren ojo por ojo, ¿no? Así es, yo creo que hay un sector de la población muy cansada, muy fatigada de la impunidad, más allá de la corrupción, de la impunidad, de que no haya castigo, ¿no? Y yo creo que el Bronco aspira a ese voto del ciudadano inconforme, harto, que desafortunadamente no ve en otros candidatos del ejercicio democrático opciones que puedan ser construibles, operables, no prácticamente violar todos los derechos humanos que hay en el planeta, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy peligroso, porque parece que el Bronco y ahora López Obrador se están sumando a este discurso para azuzar, atizar, calentar los ánimos de esa población inconforme, y eso puede llevar a un riesgo no solo de la elección, sino estabilidad en cierto momento histórico o en cierto tiempo en México. Y ahí es donde tenemos que poner atención en esas promesas que, es cierto, generan buenos memes, son chistosas, pero a la larga nos puede poner el piso disparejo, en términos sociales. Están metiendo mensajes negativos. Correcto. Y todo esto.
lamentablemente, y como el tema es tan atractivo y nos apasiona y todo, tenemos que aterrizar. Ya llevamos mucho tiempo, entonces tenemos que divagando, dar nuestras conclusiones. Sí. Está el compromiso de Newsweek de traernos noticias verificadas. De Gato ¿no? por Liebre, sí. De Gato por Liebre, que está en coordinación con Newsweek Y también. otra aquí. primicia también, pues en la encuesta calientita de Plural MX. Vamos a ver esos esa resultados, es van a estar muy Chino, por interesantes. favor, tiene Bueno, pues espacio. si nos alcanza el tiempo para dentro de aproximadamente 2 semanas, pues vamos a tener ahí el resultado de una encuesta que estamos ahorita en campo, que es preelectoral, y bueno, vamos a ver la intención del voto a favor de los candidatos a la presidencia de la República, para diputados federales y para senadores de la República. Pero eres de los que ya tienes el resultado de la encuesta, ¿o no? No, pues hay que ir a campo, hay que ir a entrevistar cara a cara a la gente. Ahorita están en campo, la Ahorita andamos en Pasa, campo, ¿no? entonces nos lleva 10 días aproximadamente. Es que hay que también tener mucho cuidado cuáles encuestas consultamos y todo esto Bueno, por pues la las de verificación Plural de información. son acertadas y Son son súper públicas. acertadas. En cuanto concluyen, Lauro hace el favor de enviarlas Ujú. y Sí, consultarlas, y ya está la compartírselas. liga, las comparte, y pues creo que son las más cercanas, ¿no? Sí, son las de las más más cercanas del pulso ciudadano. Hay que decir que también publica la metodología de la propia encuesta, eso ya vale mucho. que no por- cualquiera lo hace. Exacto. Y también cuando es financiada lo dice, y cuando no lo es, lo dice, ¿no? Dice que es auspiciada en todo caso por Plural. Bueno, además, bueno, es cualquier encuesta preelectoral que se publique, los medios o las empresas encuestadoras tienen la obligación por parte del INE de publicar precisamente lo que dice Marco Tulio, la metodología, y poner al final una leyenda que diga esta encuesta es aplicable nada más al momento de que se hizo, en el periodo en que se elaboró la encuesta. No Claro. es un pronóstico, Ujú. es la fotografía del momento. Sí, Bueno, claro. pero muchos no lo hacen. Atahualpa. Bueno, pues, sí. No, pues es que días pasados estábamos aquí a nivel regional una discusión, ¿no? De que filtraron una encuesta y que todos se preguntaron que de dónde salió, se la atribuyeron a una agencia, pero nunca dieron la metodología, el universo y todo. Entonces se pone en duda porque pues, eran los números contrarios ¿Pero a quieres mencionar nombres? ¿Hablas de Focus, de la encuesta de Focus? Bueno, pues, Marco Tulio ya lo mencionó, ¿no? Y, Sí. y creo que ¿Focus la reconoció como propia o no? No, hasta donde yo sé, y conozco al director, Ujú. no dijo que sí es de ellos, tampoco ¿Quién dijeron. Es Juan Carlos, bueno, los Yo no- nombres de no. apellido los traigo aquí, el apellido no, pero tienen más de 20 años, más de 25 años, algo Ajá. así. Ya está grandecito. No, como agencia, ¿no? Como agencia. ¿Y esa encuesta, esos resultados circularon en medios? ¿La dieron por válida? Sí, la difundieron en varios medios. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Bueno, Sí, vamos eso a- obviamente que la filtraron con el propósito de Sí, que, ponían al de PRI, que se diera a conocer con medios. Ponían al PRI a los candidatos al Porque- PRI, sobre todo Alejandro Arregui, Sí. candidato del PRI al Senado, como más posicionado, con términos más positivos que por encima de los candidatos de Morena y del PAN, que son más conocidos, ya tienen una trayectoria, y Alejandro Arregui nada más lo conocen en el Senado, o sea, no hizo nada como diputado ni lo ha hecho como diputado local. No es creíble que esté a la cabeza en esa... No, y además lo que elección. quisieron dar a conocer, ver es de que, bueno, esta casa encuestadora es una empresa que tiene contratos con los gobiernos del gobierno del estado y gobierno municipal, y también siempre le ha hecho encuestas creo que al Partido Acción Nacional. Entonces, que querían ponderar de que en el caso de Morena y el caso de Bonilla estaba, no sé si 10 puntos o 12 puntos arriba, que es algo así como que no muy creíble, ¿no? Claro. Entonces quería resaltar eso, que una empresa que tiene contrato con los gobiernos panistas No los favorecen en no les su- favorecen en a su los sentido de números, a opinión. ellos, ¿no? Pero por A la el hecho de parte no nacional. colaborar como ciudadanos también, eso les ha permitido llegar a esas alturas. Conclusiones. Bueno, yo diría que no es delito ni es inmoral que haya contratos con los estados o con los gobiernos. Dar un servicio, ¿no? Claro, es un servicio, es una contraprestación, se da un servicio y te pagan por ello, punto. Pero por otro lado, el asunto es cómo algunos actores políticos filtran la información con dolo. Y en ese camino, si algunos medios lo llegan a publicar, es donde pierde la población, porque estamos desinformando. Entonces, Sí. digamos que mi conclusión sería que la audiencia revise bien lo que consume, que busque o procure medios confiables y que esperen Gato por Liebre el lunes. Aprovechando el Sí. comercial. Entonces, relacionada a la encuesta, sí creo que lo que ayuda o aporta mucho es
al entusiasmo, a conocer como, a lo mejor como la intención de voto en a lo mejor un momento, pero sobre todo el entusiasmo, sí, de los que salieron favorecidos, como que se sienten más fuertes, pero los que no, sí baja el entusiasmo, ¿no? O sea, hay un desánimo, pero de ahí en fuera hay muchos factores que te dicen que lo que sale ahí no necesariamente se va a ver reflejado, ¿no? Uno de ellos es, bueno, realmente son personas que salen a votar. Hay preguntas que se pueden meter en la encuesta para verificar si es un voto probable, pero también, o sea, verificando también si ha votado antes veces y si va realmente a votar esta vez. Entre otros, ¿no? A veces hasta cómo cambiaría su voto, frente a qué temas. Y luego también qué tema le preocupa más, porque si el candidato que no está favorecido le dice ese tema, pues puede ser que cambie su voto. O sea, hay varios factores que pueden pasar bastante durante una campaña, o que simplemente no salga a votar. A lo mejor no está indeciso, pero no sale a votar. Entonces, sí es importante que haya veracidad en las encuestas, que se publiquen o no, pues sean verídicas, por supuesto. En el tema de la información, de propuestas, estamos avanzando. Y mi conclusión sería, pues, lo que debemos de cuidar más es a los ciudadanos, y que ellos se sientan pues, más contentos, satisfechos, atendidos por los que están contribuyendo a que pues esto haya más información, haya mejores gobiernos, no los descuidemos, ¿no? Siempre es como que lo que tenemos que enfocarnos para de ahí en fuera mejorar todo lo que está sucediendo alrededor de las campañas y de los gobiernos. Pues muchas gracias a usted por el tiempo, muchas gracias Víctor Manuel, muchas gracias Marco Tulio, muchas gracias a Laura y muchísimas gracias a Atahualpa. No me puedo ir de este programa sin decirles que estoy un poco triste porque ninguno me dio material para Curcio, así que lo tengo que provocar un poquito. Víctor Manuel, ¿a quién le vas? Yo, híjole, definitivamente Ricardo Anaya. ¿A quién le vas? A nivel local, voy a hacer voto cruzado. A nivel local, si me dicen que no se puede decir, no Madre se puede Santa. Decir, ¿no? Madre Santa. Ya la voy a hacer un voto cruzado. Yo diría yo creo que a nivel local no lo digas porque mi mensaje es voto cruzado en todo, en senador, diputado y presidencial. Bueno, muchísimas gracias. No te quisiste decir, sí. Sentí el brazo así.